Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí estar con ustedes esta tarde. De hecho, los he visitado algunas otras veces. He venido a correr y los he visto. Entonces, he venido a sus reuniones. De hecho, estuve aquí cuando vino el doctor Alberto Montoya y algunos otros. Voy a hablar sobre la situación actual en la que se encuentra el sector petrolero en México. Y pues muchas de las cosas que voy a decir están en este libro. Y los veneros de petróleo el diablo, que acaba de salir, y he traído 10 libros para regalo. No sé cómo le vamos a hacer para distribuirlos, a lo mejor aquellos que hagan preguntas, ¿no? Quizá para eso. Sí, y de hecho, pues me gusta escribir. Si ven el periódico La Jornada, de hecho, hoy hay una carta que envía ahí precisamente. Y de hecho, pues lo más seguro es que hablemos un poquito de eso. Bueno, como ustedes saben, en el año 2013, el 20 de diciembre, se promulgó, de hecho, la reforma energética. Ahí estaban los lineamientos principales. Después, el 11 de agosto del año pasado, del año 2014, gracias, salen las leyes secundarias que ya permiten definir cómo iba a ser este sector, el nuevo sector energético. Después siguen los reglamentos. Y ahorita, pues en este año, el 2015, ya estamos, de hecho, en estas nuevas leyes que se están rigiendo a México. Las nuevas leyes lo que hacen es simplemente destruir el sistema energético nacional, así de simple, lo destruyen. Y entonces el gobierno confía en que los privados lo van a desarrollar. Básicamente es eso. O sea, Pemex deja de ser esta empresa paraestatal, lo mismo la CFE, entonces se convierten en lo que se llaman empresas productivas del Estado. ¿Cuál es el fin último? El gobierno dice que es para aumentar la producción de petróleo, que es para mantener una producción de petróleo alta, pero con los privados. Pero en un sistema en los cuales los privados van a tener un papel preponderante. Entonces se privatizan todas las actividades del sector energético, todas, excepto las que se consideran estratégicas. Esas son las únicas para las cuales el gobierno se va a encargar. Pero aún esas actividades, fíjense, las van a poder desarrollar los privados. Entonces, esas actividades estratégicas son exploración y producción en el caso del sector petrolero. Fíjense, vamos a explicar un poquito brevemente cómo estaba la situación antes de que entrara la reforma energética y después de que entrara la reforma, después de que ya entró la reforma energética. Fíjense. Les traje a ustedes una roca sedimentaria. Miren, esta roca contenía petróleo. El petróleo no se encuentra en lagos, o sea, ustedes no van a encontrar así un río de petróleo, un lago donde ustedes van con la cubeta y lo sacan. No, el petróleo se encuentra en poros microscópicos, como miren, son rocas. Es una roca. Entonces lo que sucede es de que estas rocas se encuentra en el subsuelo, entonces penetra aquí, se perfora y entonces por la presión que existe dentro de esta roca, entonces sale el petróleo, sale el gas. Generalmente lo que se tiene es petróleo y gas. Entonces muchas veces hay yacimientos en los cuales es puro gas, entonces se dice es gas seco. Muchas veces ese gas pues está contaminado con azufre, entonces dices es gas amargo. No es un gas dulce, el gas dulce sería aquel que no tiene tanto azufre. Entonces, y muchas veces pues este gas viene con el petróleo, entonces hay que separarlos. Entonces lo que se tenía antes es de que estas rocas, este petróleo era de todos, era de la nación. Entonces lo que se hacía es perforarlo y salía el petróleo. Miren, entonces sale el petróleo. Y el petróleo al llegar aquí, entonces, pues se vende este petróleo y entonces el petróleo es de la nación, es de México, era de México.
O bien, lo que se hacía también es de que pues el petróleo se vende. El petróleo se vendía y entonces miren aquí, estos son dólares. Entonces se vende, Pemex lo vendía y entonces todo este dinero iba para la nación, completo. O si ustedes quieren, en el año 2012, el 99.7 de lo que se llama la utilidad operativa iba para el gobierno, o sea, todo. O sea, un centavo le quedaba a Pemex, si ustedes quieren. Entonces, completo. Todo este proceso lo dominaba Pemex y solamente lo podía hacer Pemex. Entonces, los artículos que aseguraban eso eran el 25, el 27, el 20 y el 28, que estaban engranados. Cuando se destruye el sistema energético nacional, es bien difícil desengranar esos artículos y por eso se generan un montón de leyes, las leyes secundarias. ¿Por qué? Porque se destruye todo el sistema. Se crea un nuevo sistema que hasta ahorita estamos viendo cómo va a funcionar. Todavía no lo sabemos completamente. Entonces, lo que pasa ya con estas leyes es de que empiezan los contratos. Entonces ya se permiten a los privados y empiezan ciertos contratos que antes estaban prohibidos. Entonces, entre los contratos existe el que se llama de producción compartida, que todavía no los vemos cómo funcionan. Esos todavía no estamos viendo cómo funcionan. En estos contratos de producción compartida lo que se tiene es que esto es de ustedes, perfecto, total no lo pueden usar, está abajo en el subsuelo. Entonces sube el petróleo y entonces una parte es para la compañía privada y otra parte va a ser para el gobierno federal. Pemex y la CFE de hecho no se privatizan. Ahora son del gobierno federal, pero todas las actividades se privatizan, todas, menos las estratégicas. Entonces lo que se tiene en estos contratos de producción compartida es una parte, entonces va a los privados y otra parte, entonces se queda para el gobierno. De hecho, estos tres, fíjense, les traje 3 clases de petróleo. Esto es lo que se llama la mezcla mexicana de exportación. Ustedes muchas veces escuchan, es que la mezcla mexicana ahorita vale, por ejemplo, ayer valió menos de $40. Y el año pasado, pues, en junio, todavía valía más de $100 el barril de petróleo. Entonces, la mezcla mexicana, lo que se llama la mezcla mexicana, consiste de este petróleo, que es el petróleo maya. Este es un petróleo muy pesado. Miren, ustedes ven todo negro allí, tiene muchos metales, tiene pues mucho azufre. Entonces, este petróleo es el que cuesta menos. Después existe el petróleo istmo, que es un petróleo ligero. Entonces, este petróleo, fíjense, si se ven aquí hasta arriba, se ve que no hay petróleo. No hay petróleo, ¿por qué? Porque no está tan denso como ese. Fíjense, le hago así y se puede escurrir todavía. Este es el istmo, es ligero. Y tenemos nosotros en México lo que se llama el superligero, que es el petróleo olmeca, fíjense. Este tiene realmente pura gasolina, fíjense. Entonces, miren cómo se ve. Entonces, este es el que cuesta más. De hecho, la diferencia entre un petróleo que es solamente olmeca y uno que es maya es como de $8, para que vean la diferencia. Claro, a México le dio más de este. Quien, no sé, la naturaleza o si creen en Dios, pues Dios le dio más. El maya, ¿no? Es el que más tenemos. Pero las refinerías de México, de hecho, muchas de ellas no están hechas para procesar sino más bien un petróleo más ligero. Entonces, en Estados Unidos, de hecho, en la costa esta de Tejana, hay refinerías que se especializan en este tipo de petróleo pesado. Entonces, en México lo que hay que hacer es, para sacar más gasolina, más diésel y mejor gasolina y mejor diésel, es usar también una mezcla con ligeros. Después hablaremos un poquito de eso, si nos da tiempo, sobre la cuestión de importación de los 100,000 barriles de petróleo diarios que va a hacer México. Entonces, esto es lo que se llama la mezcla mexicana de exportación. Es una combinación de las 3, para que ustedes la vean. Entonces, lo que pasa ahorita es que tenemos este tipo de contratos. Los contratos que se les van a dar a los privados, que de hecho ya ahorita se les dio, es lo que se llamó la primera licitación de la ronda 1. Lo que se pasó después de las leyes secundarias, una vez que se aprueban, es de que a Pemex,
ahora se le dan ciertos campos y eso es lo que se llamó la Ronda Cero. La Ronda Cero consistió en que Pemex tenía que solicitar ciertos campos, o sea, Pemex ya no va a poder trabajar en todos los campos, ya no, solamente va a poder trabajar en lo que se le asignó. Entonces, en las asignaciones a Pemex se le dio el 83% de las reservas probables y el 21% de lo que se llama los recursos prospectivos. Fíjense, esta es una roca y yo estoy seguro que la roca está aquí. Entonces, esto era una reserva probada. O sea, ya sabemos que existe la roca, ya sabemos que tiene petróleo. ¿Por qué? Porque antes se hicieron perforaciones para estar seguros de que existía. Eso es lo que se llama o se llamaba una reserva probada. Existen otros tipos de reservas que son lo que se llaman las reservas probables. Las reservas probables son aquellas que tienen cierta probabilidad de que exista petróleo allí y de que se pueda sacar a precios, digamos, que pues son económicos, o sea, que son rentables. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es diferentes tipos de petróleos. Petróleo que existe, que sabemos que sí existe, que sí se puede sacar. Eso es lo que se llama la reserva probada. La reserva probable es aquella donde se tiene una certeza del 50% de que se va a poder sacar ese petróleo. Y existe otro petróleo que es el de la reserva posible, en donde la probabilidad de sacarlo es todavía más pequeña, es como del 10%. Y existe lo que se llama recursos prospectivos, que es un petróleo en el que la probabilidad de que se pueda sacar es bien pequeñita. Esos son los recursos prospectivos. Uno de los pretextos que se usó para que se apoyara la reforma energética fue de que México tenía un montón de petróleo, pero era recurso prospectivo. Entonces se decía, existe muchísimo petróleo, sobre todo en el fondo del mar, existe todo un tesoro, lo que se decía durante Calderón, hay un tesoro en el fondo del mar, eran recursos prospectivos. Los recursos prospectivos es petróleo que se tiene en la cabeza y ya aquí uno dice, sí tengo petróleo, está bien. Es eso, es como si ustedes hicieran una apuesta, dicen, no, pues si juego, pues me puedo llevar el premio mayor, ese es el recurso prospectivo, el recurso de reserva probada es el dinero que ustedes ponen para comprar el boleto, están seguros que tienen ese dinero, entonces pues si la apuestan es cosa de ustedes. Entonces se mencionó ese del tesoro en el fondo del mar, no cuajó, de hecho pues los priistas se opusieron en ese tiempo, pero después llega Peña Nieto y aparte de ese tesoro en el fondo del mar que existía, entonces dijo, es que hay un montón de petróleo shell, de gas shell. Hay muchísimo, México tiene pero muchísimo de ese petróleo y gas. Miren, la diferencia entre el petróleo convencional, este sería de petróleo convencional. El petróleo de gas shell es lo mismo, son rocas como estas, pero esas rocas que se llaman lutitas, entonces tienen la propiedad de que aquí tienen arcilla. Entonces tienen otro material que impide que el petróleo salga tan fácilmente. Entonces está cubierto y para hacerlo hay que romper esa roca, hay que romper esas lutitas. Entonces ya no es tan sencillo. Lo que hay que hacer entonces es destruirlo. Entonces lo que se usa es una técnica relativamente nueva que se llama el fracking. A eso es lo que se llama el fracturamiento hidráulico, que consiste en lanzar estos chorros de agua, arena y químicos para romper esa roca. Y entonces, desafortunadamente, pues cuando se rompe esa roca, entonces quedan todos estos químicos que van a contaminar los mantos freáticos, etcétera. Pero esa es una técnica que ha funcionado muy bien en Estados Unidos desde el año 2005. Y entonces ha hecho de que Estados Unidos aumente su producción muchísimo, de verdad, como en un 67% más o menos ahí. O sea, Estados Unidos tenía un mínimo en el año 2005 y ahorita tiene una producción de petróleo muy, pero muy grande, ¿eh? Aumentó, les decía, como en un 60%. Entonces, Estados Unidos ha logrado aumentar muchísimo esa producción de petróleo. Ha sido sorprendente definitivamente porque ha sido gracias a esa técnica y otra técnica que se llama de perforación horizontal. Miren, anteriormente solamente se podía hacer el pozo así.
Actualmente ya no. Actualmente, miren, se puede tener así la perforación, o sea, puede ir cambiando de dirección la barrena para llegar precisamente a donde está el petróleo. Esas son técnicas muy nuevas. Estados Unidos entonces saca estas tecnologías que se desarrollan y cambian muchísimo. Obviamente lo que no se dice muchas veces, y sobre todo aquí en México, hasta nuestros científicos, fíjense, hasta Mario Molina, es increíble de verdad. No dicen de que todos estos químicos, de hecho, sí dañan el medio ambiente, sí lo dañan, de que sí existen, digamos, pruebas científicas, experimentos, existen muchos análisis de laboratorio, de campo, que dicen que sí se contaminan. De hecho, en Estados Unidos hay estados que ya lo han prohibido esas técnicas, pero entonces en México no. En México, de hecho, nosotros vemos a nuestros políticos diciendo, no, está todo bien, etcétera. Y entonces se ríen hasta de aquellos que dicen, no, es que sí contamina. Entonces dicen, no, pues es que este está atrasado, no se quiere modernizar, etcétera. Entonces en Estados Unidos aumentó muchísimo la producción. Pero una de las cosas también que el gobierno de México ha dicho, de hecho, que muchos políticos han dicho, que hasta científicos han dicho, es que Estados Unidos ya es independiente energéticamente precisamente por este gas shale, precisamente por el fracking. Eso no es cierto, no es cierto. O sea, a pesar de que Estados Unidos ha aumentado muchísimo su producción petrolera, no es independiente energéticamente. Todavía Estados Unidos no produce lo que consume. Todavía Estados Unidos consume petróleo del Medio Oriente, consume petróleo de México, de Venezuela y de otros países. Y de hecho, debido a eso, pues todavía Estados Unidos tiene miedo de que después que se le acaben esos campos, porque esos campos se van a acabar, también esos nuevos campos. Estados Unidos es el que consume más petróleo que nadie en el mundo todavía, porque China está aumentando muchísimo su consumo. Entonces, debido a eso, también Estados Unidos lo que hizo fue un reporte en el cual decía, y les traigo el reporte, miren, este es el reporte. Entonces, este reporte se llama Oil Mexico and the Transboundary Agreement. En este reporte, Estados Unidos dice, no somos autosuficientes y no lo vamos a hacer en los próximos 40 años. A pesar de que se diga lo que se diga, no es autosuficiente. Y ustedes ven las curvitas, de hecho, de producción de petróleo, ven el consumo de Estados Unidos de petróleo y realmente su producción todavía no puede abastecer ese consumo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos consume de verdad muchísimo, mucho. La gente está acostumbrada a gastar mucha energía. Entonces, lo que dicen en este reporte es de que pues México debe aumentar su producción de petróleo. O sea, México llegó a una producción de 3.4 millones de barriles diarios en el año 2004 y después la producción empezó a bajar. ¿Por qué? Porque se sobreexplotó Cantarell. Entonces, baja la producción, de hecho, a un tercio. Cantarell, de hecho, baja su producción a un tercio y eso le preocupa mucho a Estados Unidos y es lo que pone aquí. Entonces, Estados Unidos lo que dice, México tiene que hacer una reforma. Y los priistas como que están de acuerdo. Lo escriben aquí, fíjense, lo escriben. Y entonces también dicen, lo que les preocupa mucho a los mexicanos es de que el petróleo ya no sea de ellos. Entonces, lo escriben aquí, dicen, pero pues con que sea el petróleo de ellos en el subsuelo. Y ya cuando llegue arriba el petróleo, pues entonces que digan, no, pues se lo vendemos a Pemex. Está escrito aquí, fíjense. Y entonces, ¿saben lo que pasa? En México lo que dicen es, pues vamos a hacer una reforma moderna, hagámoslo. Entonces, hacen las leyes secundarias y si ustedes leen las leyes secundarias, ven el parecido bien grande que tienen con este reporte. Entonces, es lo que precisamente nosotros hacemos en el libro. Decimos, miren, las leyes secundarias dicen esto y el reporte de Estados Unidos dice esto. Oye, pues cómo se parece, ¿no? Fíjense. Entonces es debido a eso, de hecho, que pues también lo hemos visto en los periódicos últimamente, ¿no? Donde entonces leemos y lo que leemos es de que, pues dicen, es que fue Hillary Clinton la coautora.
Entonces el gobierno dice, no, no es cierto, es 100% mexicana, es lo que dice Codwell. Entonces uno lo que tiene que hacer, pues no es más que bajar esto de internet, porque está en internet. De hecho, una vez le escuché decir a Ricardo Monreal, es que a mí me la pasó un amigo que tengo por ahí este reporte. No es cierto, esto es público. Ustedes ponen en internet Oil Mexico Anti-Transboundary Agreement y les aparece inmediatamente el reporte. Entonces, fíjense, fueron muchísimos los pretextos que se usaron para que pasaran esas leyes secundarias, para convencer a la gente. Pero ahorita, ya que estamos viendo cómo están funcionando los contratos, obviamente todos estos pretextos, estamos viendo claramente lo que fueron, pretextos. Y muchos fueron mentiras. Miren, una de las cosas que se decían es, los privados no se van a llevar la renta petrolera. Ellos no se la van a llevar. Es más, ellos van a arriesgar sus inversiones. Pero ahorita lo que vemos es que no es cierto todo eso. Fíjense, ahorita después de que a Pemex ya les dieron las asignaciones, o sea, lo que fue la ronda cero, Pemex tiene que trabajar estos campos, nada más esos campos de las asignaciones. Si quiere otros campos, entonces tiene que concursar en esos otros campos. Los otros nuevos campos son los que se están dando en la ronda 1. Ahora bien, aún para la ronda 0, Pemex pidió, pero no se le dio todo. ¿Por qué? Porque tenía que comprobar su capacidad técnica, su capacidad de ejecución, su tecnología. Aun cuando Pemex siempre ha obtenido esa tecnología, siempre la tuvo. Miren, una de las mentiras que se estuvo diciendo es de que decían, es que México no tiene la tecnología, México no puede comprar esa tecnología. En este mismo reporte de Estados Unidos se dice, México puede comprar la tecnología. Aquí mismo la dicen. Y es cierto, ¿se imaginan ustedes una compañía que no venda la tecnología? De verdad, solamente hay ciertas tecnologías que ustedes no las pueden comprar, pero son súper especiales. Ustedes no pueden comprar una bomba atómica en el mercado de aquí, no. Pero sí la pueden comprar en el mercado negro, quizá, o sea, lo estamos viendo en muchos lugares, o el conocimiento de cómo se hace. Entonces, de hecho, fíjense, Peña Nieto lo que decía es, y lo pueden leer, fíjense, cuando él saca su propuesta de reforma, lo que dice es que todas estas tecnologías, como las presiones son bien altas, estas presiones son tan altas, es como las tecnologías espaciales, así es lo que dice, son tecnologías espaciales. Y si nos fijamos nosotros ahorita en los campos que se licitaron en la ronda 1, hace un mes exactamente, el 15 de julio, son en aguas someras. Fíjense nada más. ¿Y saben quién es la compañía que más ha sacado petróleo de aguas someras? La compañía que fue, ya no es, ama y señora, Pemex. Pemex. Ningún país, ni Estados Unidos, ni Rusia, ningún país sacó tanto petróleo de aguas someras como Pemex. ¿Y dónde está Pemex ahora? Pemex ni siquiera concursó en esta licitación para sacar petróleo, explorar y sacar petróleo de aguas someras. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Entonces, lo que se dijo en la reforma energética es que esto iba a fortalecer a Pemex, iba a modernizar Pemex. Pero resulta que fíjense que ahorita que se dieron estos precios bajos desde junio del año pasado, entonces ya se está descubriendo, está más claro lo que está pasando. El fin último de la reforma es desmantelar a Pemex, desaparecer a Pemex. Entonces lo que se hizo fue recortar el presupuesto y a Pemex se le recortó en 62,000 millones de pesos. 62,000 millones de pesos que va a hacer que Pemex ya recorte ciertos proyectos, ¿como cuáles? Como de refinación. Entonces Pemex ya no va a poder refinar tanto y aparte no va a poder refinar tan bien, porque todo esto hay que refinarlo. Miren, este petróleo lo que se hace es, se le calienta, si le ponemos aquí un cerillito, entonces se separa el gas, se va hacia arriba. Y luego un poquito más abajo queda el propano, butano, gas LP. Y después que tendríamos nosotros las gasolinas, el diésel, etcétera, más abajo el combustóleo, etcétera. Entonces no lo va a poder hacer.
Entonces, debido a ese recorte, Pemex tampoco va a poder competir tan bien con todas esas compañías que ahora van a poder importar gasolina y diésel. No lo va a poder hacer. Y debido a esos recortes, Pemex lo que dijo, no vamos a concursar. Fíjense, no van a concursar en aguas someras. Es increíble. Entonces, lo que se tenía allí, digamos, es de que Pemex siempre ha dicho de que sus costos de producción son $20 por barril. O sea, un barril de esto son $20. Entonces, si el barril cuesta $100, pues se llevan $80. Esa es lo que se tiene de ganancia, de renta, digamos, vamos a llamarle renta. Entonces, ahora los privados, fíjense nada más, en esta licitación ya se vio claramente más o menos cómo se va a repartir el dinero. Entonces, Javier Jiménez Esprío, de hecho, sacó un artículo en La Jornada muy bueno, donde realmente creo que examina esto, se le pasan algunas cositas, y ahorita les voy a decir qué es lo que se le pasa. Miren, entonces, los contratos que se licitaron ahorita son lo que se llama de utilidad compartida. Se tiene el petróleo aquí, entonces el petróleo sube a la superficie y entonces como es de utilidad compartida, se vende este petróleo y lo único que se tiene es dinero. Entonces es este dinero. Entonces fíjense, vamos a suponer que nosotros tenemos $5. O sea, se vendió en $5 ese petróleo. Entonces la cuestión es cómo se reparte. Entonces, fíjense, se hizo la licitación y lo que nota Javier Jiménez Esprío es algo bien especial. Dicen, entonces se empiezan a licitar 9 campos. Entonces se dice el 40%, fíjense, el 40% de las utilidades, o sea, el 40% de esto, entonces va al gobierno, el 40%. Pero luego, fíjense, se interrumpe las licitaciones y después los últimos 9 campos bajan a 25% para el gobierno. Entonces él dice, oye, pues ¿qué pasó? Bueno, pasó algo bien especial y lo que pasó es de que no había interés de las compañías petroleras. El barril de petróleo está muy bajo y ellos vienen a ganar dinero. O sea, no es lo que decía el gobierno, no se van a llevar ni un 5, no, ellos vienen por las ganancias, no son hermanas de la caridad. Entonces le bajan, fíjense, la Comisión Nacional de Hidrocarburos le baja porque se estuvo dando cuenta pues que no había interés. Entonces lo que pasa, fíjense, si tenemos aquí nosotros $5, entonces, y esta es en lo que se vendió el petróleo, entonces nada más $2 le van a quedar al gobierno. ¿Por qué $2? Porque en las leyes secundarias se dice que las compañías van a poder deducir hasta el 60% por costos e inversiones. ¿Cuál riesgo? El gobierno estuvo diciendo, no, y si no encuentran petróleo, pues ya, pierden. No es cierto. Van a poder deducir sus costos e inversiones en 60%. ¿Y quién los va a checar? Entonces, fíjense, todo esto se la lleva la compañía privada. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es de que solamente el gobierno se va a poder compartir esto con la compañía privada. Todavía esto se va a compartir, porque esto fue deducción de costos de la compañía, costos e inversiones. Entonces, esto es lo que va a poder compartir, pero va a ser el 40% de esto. O sea que el gobierno solamente se va a llevar el 16%. Fíjense nada más. O sea, ni siquiera uno de estos. Entonces nosotros estamos viendo realmente cómo va a funcionar la reforma energética y vemos que realmente esto es un despojo a la nación, así de simple, de verdad, pero hasta ahorita ya se está viendo. De hecho, hay otros contratos que son los contratos de licencia. Esos tampoco todavía no los estamos viendo, ¿eh? Los contratos de licencia todavía no los estamos viendo. Los contratos de licencia consisten en de que se tiene el petróleo que ustedes no lo pueden sacar, está en el subsuelo, pero es el de ustedes. Entonces ya después llega el petróleo aquí y todo esto es para la compañía privada, todo. Entonces ahí se van a tener solamente regalías para el gobierno. Entonces,
Falta todavía mucho por ver realmente cómo van a funcionar, pero ya en lo que se ha visto, realmente uno dice, qué mal está esto, de verdad. Sí ha sido un despojo, sí es un despojo, pero obviamente lo que nosotros discutimos en este libro es que se ha puesto en grave riesgo a la nación, sí se pone en grave riesgo a la nación, sí va a haber muchas cosas que nosotros vamos a ver, por ejemplo en el campo, como ustedes lo saben, la cuestión de las expropiaciones, lo que se va a llamar la servidumbre legal de hidrocarburos, donde una compañía privada va a llegar y va a decir, no, pues yo creo que hay petróleo aquí. Entonces se inicia todo un proceso en el cual el dueño de la tierra, el ejidatario, campesino, etcétera, no va a poder hacer nada, porque esa tierra se le va, es una expropiación. Entonces se va a la compañía privada y no tiene opción el campesino. El campesino podría decir, miren, porque la ley lo que dice es que se le va a dar una tajada al dueño. Entonces, en el caso, por ejemplo, del gas natural va a ser entre 0.5 y 2.5%. Y en el caso del petróleo va a ser entre el 0.5 y el 2%. Imagínense que ustedes tuvieran un terreno de esos. Y entonces dijeran, pero ¿saben qué? No lo quiero vender. Entonces, no, pues no hay ninguna opción, lo tienes que vender a la de a fuerza. Y sí, la CENER de hecho se va a encargar de que exista eso. Ustedes podrían decir, ¿saben una cosa? Ahorita el barril del petróleo está a 40 y no me gustaría malbaratarlo. A mí me gustaría que me dieran el 2% de eso, pero cuando vuelva a subir, no se puede. Tiene que ser cuando esta compañía lo quiera, cuando la CENER empiece eso. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo definitivamente es de que ya se está mostrando claramente, fíjense, cómo esta reforma energética definitivamente es para favorecer a los privados, pero desafortunadamente no hemos visto todo. Ese es el problema. No le hemos visto todo. Todavía falta ver estos contratos que les decía de progresión compartida. Todavía nos falta ver las licencias. Entonces se hicieron un montón de cuentos, de verdad. Un montón de cuentos, fíjense. Una de las cosas que pues más llamaba la atención y parecía que estaba muy bien, era lo que se llamó el Fondo Mexicano de Hidrocarburos para la estabilización y el desarrollo. Entonces eso llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque fíjense lo que se decía. Miren, el dinero entonces que sale, que en este caso, por ejemplo, que vimos nosotros, pues sería menos de $1. Entonces esto se va al Fondo Mexicano del Petróleo. Y entonces lo que se decía es, miren, y de este dinero va a salir para las pensiones de la gente, va a salir para proyectos de investigación y desarrollo, va a salir para becas de alumnos. Pues ¿quién hubiera dicho? Pues uno hubiera dicho, y pues no está mal, ¿no? Lo que no se dijo fue lo siguiente, que había una serie de cosas en las que se iba a gastar este dinero y que había cierto orden de prioridad y que las pensiones y que todas esas becas y que toda esa investigación y desarrollo tecnológico iba hasta el último, ¿eh? ¿Y qué creen ahorita? Que no hay dinero, no va a alcanzar ese dinero. Entonces, fíjense, no crean, lo del gobierno tenía cierta lógica y había gente a la cual se le podía engatusar bien fácilmente. Pero si uno leía las leyes, decía, se va a asegurar de que de ese fondo se vaya el 4.7% del Producto Interno Bruto al gobierno. Hay que asegurar eso. Y aparte decía, entonces, de todas esas ganancias antes de impuesto, el 30%, y eso va a ser el primero del año de enero de 2016, ese 30% se tiene que ir al gobierno. Entonces, vemos y nosotros decimos, bueno, ¿y Pemex? Entonces, ¿con qué se va a quedar? Fíjense, pero que ese 30% se le va a quitar nada más a Pemex, no a las compañías privadas. Entonces, aún en Pemex, fíjense, aún en Pemex, pues se decía que a lo mejor no estaba tan mala cosa, pero resulta que miren, este es el reporte de resultados de Pemex del último trimestre. Este también lo pueden bajar en internet. De hecho, es el reporte que va del 1 de abril al 30 de junio.
Entonces, aquí vemos, fíjense cómo le va a Pemex. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, y es cuestión nada más de que ustedes vean las grafiquitas, esta es la producción de petróleo de Pemex. Miren, desde ahí yo creo que lo pueden ver que va hacia abajo. Entonces, ven esa figurita y luego ven la producción de gas natural y también va hacia abajo. Entonces, ven la producción, bueno, ven los pozos en operación, que es lo que se usa para sacar el petróleo, también van hacia abajo. Entonces, ven los equipos de perforación, también van hacia abajo. Ven ustedes las reservas de petróleo que tiene Pemex, van hacia abajo. Hace como 6 años se tuvo una restitución de reservas de un poquito más del 100%, como 102%. En el año 2013 fue como del 67%. O sea, no se está restituyendo el petróleo que se está sacando. Pero nosotros vemos realmente que en todos los campos, miren, este es el procesamiento de crudo, va hacia abajo. El de abajo es la producción de petrolíferos, va hacia abajo. Si nosotros vemos la producción de petroquímicos, también va hacia abajo. Si ustedes ven las pérdidas, también aumenta. Eso va al revés, obviamente. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, todo lo que se está quemando de gas, eso también va hacia arriba. ¿Por qué? Por los accidentes que se tienen. Estas son las ventas de Pemex, miren, las ven, esta de aquí, hacia abajo también. Y sobre todo, obviamente el gobierno no tiene la culpa de todo. Sí, no la tiene. De hecho, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo que dijo es, Dios mediante nos va a salir bien esto. Al parecer Dios, pues yo creo que los escucha muy poco, a lo mejor se dieron cuenta de lo tramposos que son, porque no les está haciendo caso, fíjense, no les está haciendo caso. Lo que se debió hacer antes de la reforma energética son algunos calculitos. Esos cálculos la gente los hace. Y de hecho uno crea escenarios de qué es lo que va a pasar. Y fíjense que ellos, al parecer, no lo hicieron. Ni siquiera pueden ver un documento donde ellos analicen el posible impacto a las finanzas públicas. El gobierno dependía, vamos a ponerle ya, dependía, como del 30% de estos ingresos para su gasto. Fíjense. O sea, su gasto, el 30% del gasto del gobierno se basaba precisamente en estos ingresos petroleros. Y lo que tenemos ahorita es que no se va a cubrir así. Entonces, en una plática, de hecho, una persona me decía, oiga, ¿qué va a pasar? Nada, le decía yo, nada. Como nada, pues le van a subir a ustedes los impuestos. Si usted iba al cine, no sé, diario, pues ahora va a ir cada, no sé, 5 días. Si usted comía carne todos los días, pues ahora va a dejar de comer pues 2 veces, quizá carne, frijoles, no sé. O sea, desde los 80 nosotros vemos de hecho cómo este poder adquisitivo de la gente, de hecho desde los 70, ha bajado. Entonces la gente ya se acostumbró, la gente no reclama. Pero nosotros hemos analizado escenarios y estos escenarios están en el libro. Entonces, entre los escenarios decimos, miren, si no hay un efecto muy grande para la gente ni se va a quejar. Va a decir, siempre me roban, y total me roban un poquito más, y total, bueno, pues ahí la vamos pasando, nos apretamos el cinturón, ¿no? A fin somos bien valientes, etcétera. Entonces, si pasa eso, yo creo que el gobierno está a salvo, no pasa nada, la reforma sigue. Pero si se agudizan los problemas, y eso puede pasar, de hecho, entonces el gobierno sí va a tener problemas, sí va a tener problemas. Si a la gente realmente le empieza a afectar muchísimo eso, la misma reforma está en riesgo. No va a haber dinero, tan sencillo. De hecho, pues ya lo estamos viendo. Ahorita hubo un recorte, de hecho, se prepara un nuevo recorte. Aunque claro, otros países están peor, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, es lo que con lo que sale Peña Nieto. No, pues así otros están. Es increíble realmente cómo pasaron estas reformas. Entonces, una de las cosas que se ha hecho también es de que con estas reformas no solamente se ha cedido propiedad de la nación, seguridad de la nación, sino también en el respeto a las leyes.
Eso lo vimos nosotros. O sea, nosotros vimos realmente ahí cómo el PRD, el PRI, el PAN se aliaron. Se aliaron ellos en el Pacto por México y es lo que hace que pase esto. Después, fíjense que ya en la discusión en el Senado, los del PRD dieron puntos de vista muy buenos. Yo realmente escuché, de hecho, pues me pasé mucho tiempo, de hecho, analizando precisamente las leyes secundarias y estas discusiones, y yo pienso que dieron discusiones muy buenas, pero se unieron en el Pacto por México. Es increíble. Y luego, fíjense, vemos hasta inconsistencias. De hecho, si ustedes ven los periódicos, una de las últimas noticias, de hecho, que se dice en los periódicos, es una donde aparece unas declaraciones de Benito Osorio. Y también aparecen unas declaraciones, de hecho, de Fluvio Ruiz Alarcón. Entonces aparecen esas declaraciones y las declaraciones son como, ¿a poco se diseñó en Estados Unidos? Entonces Fluvio dice, pues está muy mal eso que realmente dice Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero profesional independiente de Pemex, al opinar sobre la eventual injerencia estadounidense en el diseño de la reforma energética, aseveró que esto se tiene que aclarar, porque más allá de las críticas, sería gravísimo que se hubiera impulsado desde el exterior. Y uno se va a este documento del ITAM, este es el documento del ITAM donde dice hay que hacer la reforma energética, es que México no tiene tecnología, y lo firma Fluvio. ¿Cómo es posible? Yo de hecho se lo dije esto en público a Fluvio. Le dije, ¿cómo es posible que ustedes están diciendo que la reforma energética está mal cuando tú ves este documento y aquí está tu nombre? Aquí está tu nombre y esto lo pueden ver. Ustedes lo pueden bajar de internet. Fíjense. ¿Y saben lo que dice este documento? Que para México es imposible obtener tecnología. Miren, aquí está Fluvio Alarcón, está David Shields y otras personas que obviamente pues tienen que estar allí, ¿no? Obviamente. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Que las personas, digamos, digan ciertas cosas después de que pasó eso, cuando ellos colaboraron precisamente en esto. De hecho, aquí se habla de que México no tiene tecnología. Miren, México decidió no desarrollar tecnología. Eso lo decidió Pemex. De hecho, Pemex decidió ser lo que se llamó un seguidor fuerte de tecnología, así se llama. ¿Qué quiere decir? Que iba a comprar la tecnología y ¿saben qué? Sí lo pudo hacer, sí lo pudo hacer. De hecho, Pemex lo pudo hacer tan bien que fíjense que en el año 2012 en ventas era la empresa 34 en todo el mundo. Y entre las empresas petroleras era de las mejores, creo que nada más había una o dos, de hecho lo menciono en el libro, no lo sé de memoria, pero lo menciono aquí. Entonces en el año 2012 solamente había una o dos compañías petroleras que tenían más ganancias que ellos. Increíble de verdad. Pemex lo pudo hacer comprando tecnología. O sea, muchas veces se tiene que comprar tecnología. O sea, nosotros tenemos un celular y esa tecnología la compramos. Nosotros no necesitamos operadores independientes, como lo decía el gobierno, es que necesitamos operadores independientes. Miren, para usar el celular quizá yo necesito nada más preguntarle al que me lo vende, oye, ¿cómo lo prendo? Y ya, yo puedo preparar a mi gente. De hecho, yo me preparé solo para esto. Bueno, a mis hijos a lo mejor le pregunto, oye, ¿cómo le mando un mensaje? O cómo? Y quizá y ya, es eso. En la tecnología realmente hay que ponerse también pues listo, porque muchas veces la tecnología a veces no es la mejor, la que nos funciona bien. Depende de la situación. Por ejemplo, ustedes lo vieron en la Segunda Guerra Mundial, cómo había unos tanques temibles que eran los Tiger, los Tigres alemanes. Los rusos los vencieron con los T-34, que era una cosita, entre comillas, pues menos valiosa tecnológicamente. El acorazado Bismarck era una cuestión que daba miedo. Los ingleses lo rodearon con otros barcos más chiquititos como perros y se lo echaron, ¿no? Entonces también depende de eso. Obviamente fue un error para México no desarrollar tecnología. Ese es un error muy grande. Todos los países
mejores del mundo son los que desarrollan tecnología, son los que hacen innovaciones tecnológicas, y México se ha apartado de eso. De hecho, las instituciones que hacen ciencia y tecnología se olvidan de la gente, se olvidan del pueblo. México tiene una academia mexicana de ciencias que es hasta populista, fíjense, demagógica. Dice, la ciencia debería ser para el pueblo. Y cuando uno dice, ¿y el fracking es bueno o es malo? ¿Por qué no hay una comisión en la Academia Mexicana de Ciencias para explicar eso? ¿Por qué no hay una comisión en la Academia de Ingeniería? ¿Por qué no existen? ¿Por qué la gente que les paga, por qué es la gente que le paga a esos científicos, por qué ellos no toman esa responsabilidad de aclarar? Yo de hecho lo he dicho en muchísimos foros eso, lo he dicho mucho, que la ciencia en México es para los científicos, no es para la gente. Eso debiera corregirse. Es una cosa que hay que hacer. Claro, ahorita pues hay muchas cosas, de hecho, como les decía, el sistema energético nacional se destruyó completamente, pero completamente. Lo más seguro es que Pemex se vaya debilitando poco a poco, porque no tiene ni dinero y lo vemos. ¿Cómo va a concursar? Aparte esas asignaciones, o sea, todos esos campos que se los dieron, no se los dieron para siempre, nada más para 3 años. Y luego en 3 años tiene que demostrar de que de verdad sigue teniendo el dinero, sigue teniendo la capacidad. Por eso una de las cosas que nosotros vamos a ver, que esas asignaciones se van a convertir en contratos. O sea, no va a tener Pemex dinero, entonces se va a aliar con compañías privadas. Pero cuando se vuelve en contrato, Pemex solamente puede poner el 30% de la inversión. Fíjense nada más, cuando debiera ser por lo menos el 50%. Y de hecho, pues en aguas profundas, ahí dice que por lo menos el 25%. Claro, hay muchos cuentos, fíjense, muchísimos cuentos. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que va a haber contenido nacional, pero precisamente el TLC lo que hace es que restringe que se pueda dar eso. O sea, allí mismo existe, y de hecho está en el libro, donde se dice que un país no puede imponer un contenido nacional. Claro, fíjense, una de las cosas que ha pasado es que a final de cuentas también estas leyes secundarias las hicieron rápido. Las hicieron muy rápido. O sea, si ustedes, por ejemplo, leen este documento que nosotros, y como lo pueden leer en esa carta que escribí para la jornada y que aparece el día de hoy allí en el Correo Ilustrado, lo que digo es, miren, es fácil ver que el gobierno de Estados Unidos dirigió o guió o asesoró al gobierno de México para hacer estas leyes. Eso es obvio. Porque también, y les pongo otro ejemplito, miren, ahí les pongo el ejemplo de otra norma que salió aquí en México, y para respaldar esa norma, fíjense, son tan descuidados en el gobierno que usaron hasta parte de los documentos en inglés. En inglés. Y lo pongo ahí, ustedes pueden ver el sitio, se pueden ir al sitio y pueden ver de verdad esos comentarios que les hice en inglés. Y luego los gringos se esforzaron mucho para poder traducir algunos al español. Por eso ven que algunas partes tienen unas partes en español, pero mal traducidas. Entonces dice, ¿quién los hizo? Pues no se hicieron aquí. De hecho, en este documento, miren que hace el ITAM, está en español. Pero aquí, por ejemplo, dice, hay que hacer políticas comprehensivas. Comprehensiva no existe en español. Comprehensive sí existe en inglés y quiere decir integral. O sea, lo que quisieron poner es que había que hacer políticas integrales, pero lo tradujeron mal. Y luego estos mexicanos firman como ellos el documento. ¿Qué pasó con esto? Entonces, obviamente, lo que nosotros estamos viendo es de que sí, se va a desmantelar Pemex. Eso es obvio. Pemex no tiene dinero. Pemex no va a poder competir. ¿Cómo va a poder competir sin dinero? Vamos a ver nosotros entonces que estas asignaciones, muchas de ellas se van a convertir en contratos. Muchas se van a convertir en contratos. Y otra de las cosas también que nosotros vemos, y eso está muy claro en el libro, es de muchas de las cosas que se dicen que se van a dar con la reforma energética, ya estaban programadas.
O sea, si ustedes se fijan en la perspectiva, por ejemplo, del sector eléctrico, lo que ahí se menciona es de que iba a bajar el precio de la electricidad. Iba a bajar desde el año pasado hasta el año 2027. E iba a bajar porque ya no se iba a usar combustóleo. El combustóleo es más caro que el gas natural ahorita. Entonces, iba a bajar por todo ese periodo, daban más o menos en cuánto iba a bajar, por cuánto tiempo. Una cosa que no se tiene con las nuevas leyes. Entonces, bajó la electricidad ahorita y dicen, es por la reforma energética. No es cierto, eso ya estaba programado. De hecho, mucha de esa inversión se va a perder porque ahora la generación pues la van a hacer la mayor parte los privados. Luego también, por ejemplo, cuando se dice es que va a aumentar la producción de petróleo, también ya se tenía programado. Si ustedes ven, por ejemplo, la perspectiva de petróleo, entonces ustedes van a ver de que también ya se tenían todos esos planes. Entonces lo que nosotros vemos es de que el futuro de la misma reforma energética también está en riesgo, fíjense, si no se obtienen estos beneficios. Por ejemplo, una de las cosas con las que se ilusionó a la gente es de que iba a haber un montón de buenos trabajos. Fíjense nada más, el argumento es bien sencillito. Miren, la producción de petróleo en el año 2004 era de 3.4 millones de barriles. Ahora supongamos que la producción se eleva a 3.7 millones de barriles diarios en el 2027. Fíjense, hasta el 2027, porque es lo que ya está ahorita, están posponiendo todo eso para después. Entonces, ¿cuántos trabajos más va a haber? Pues cuando mucho los mismos que había antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en realidad? Pues muchos despidos. ¿Por qué? Porque la producción ahorita, por ejemplo, es como de 2.3 millones de barriles diarios. La producción del 2004 era de 3.4 millones de barriles diarios. No ha bajado apreciablemente el número de trabajadores que se tenían en Pemex. Aunque ya se han despedido algunos miles, faltan muchos, decenas de miles de empleados de Pemex que se tienen que despedir. ¿Por qué? Pues la producción no es la misma. Y aparte, peor, el barril del petróleo está pero bien hasta abajo, bien hasta abajo. O sea, el barril de petróleo ahorita pues puede llegar hasta los $30 por barril fácilmente, si no es que menos. De hecho, lo que nosotros decimos aquí es de que el barril de petróleo podría llegar hasta $20 por barril. O sea, México ahorita lo que tiene es un petróleo que supuestamente cuesta $20 por barril, es lo que se dice. El fracking anda como en $30 y $40 por barril, más o menos. Pero el barril, por ejemplo, de Irak, de algunos países del Medio Oriente, anda como $5 por barril. Por allí, en ese rango. ¿Podría bajar el precio del barril a menos de $40? Les apuesto que sí, fácilmente. Pero ¿siempre el barril del petróleo va a ser tan bajo? No, desde luego que no. No, el barril de petróleo va a subir. ¿Cuándo? Va a subir en unos años. ¿Por qué? Miren, el mundo gasta más petróleo. Si ustedes se fijan en el consumo energético va hacia arriba. Las renovables, las energías renovables, por ejemplo, la biomasa, el viento, el mar, eso todavía no es suficiente. Y aparte no es tan barato todavía. O sea, esto es lo más barato que existe en el mundo y bien fácil de usar. Miren, ustedes llegan a su casa y le hacen al switch así y ¡pum! Va la luz. Si ustedes dependieran del sol, a veces sí y a veces no tendrían luz. Porque hace viento cuando hace viento, llueve cuando llueve y hace sol cuando hace sol. Fíjense, entonces todavía el petróleo va a seguir dominando por lo menos, pero de verdad, por lo menos unos 20 años. Y se consume cada vez más energía en el mundo. Así que todavía nosotros vamos a ver un precio del barril del petróleo que puede subir, definitivamente. Y luego hay guerras. O sea, el mundo va a tener otra guerra, una tercera guerra mundial. Es cuestión de tiempo, nada más, de verdad. O sea, el mundo se lo van a seguir repartiendo y sobre todo por el petróleo y el agua todavía por muchísimos años.
Una de las cosas que debiera hacer México definitivamente es tratar de recuperar estas riquezas. Esto debería de hacerse. Pero esto obviamente pues depende de la gente. Y claro, va a depender pues sobre todo de qué tanto daño le hagan a los bolsillos de las personas en los próximos años. También una de las cosas que nosotros vemos es de que mucho de este petróleo sí se va a quedar abajo. Mucho de este petróleo. Sí va a haber petróleo que va a ser muy difícil de sacar. O sea, el petróleo se generó hace millones de años y se generó por animales, plantas microscópicas. O sea, no fueron dinosaurios, no. A lo mejor poquito de eso. Pero sobre todo fueron plantas microscópicas. Y hay petróleo que se está haciendo. Ahorita hay mucho petróleo que se está haciendo, pero no lo vamos a ver porque tarda millones de años en cocinarse. Pero sí lo vemos que esta reforma energética realmente se hizo abusivamente. Abusivamente. O sea, los principales partidos colaboraron para que pasara. México había resistido estas presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Estados Unidos. Resistieron hasta el año 2013, en donde pasaron fácilmente, o sea, pasaron por el Congreso cínicamente, no se escucharon las críticas que había del PRD, o sea, todavía quedaron del PRD, del PT, hubo argumentos muy buenos, definitivamente, pero ya era demasiado tarde, ellos ya habían dicho que sí desde antes. Ya habían pasado, en los congresos locales pasaron en 30 minutos, ¿no? En una hora, una cosa completamente ridícula. Entonces ahorita pues lo que hay que hacer es, yo creo que tratar de recobrar, pero eso no va a ser tan fácil, va a depender de qué tanto se daña a las personas, qué tanto la gente realmente pues quiere recuperar eso. Y eso pues quizá no sea tan fácil porque también a la gente pues ya se le ha educado para eso, ¿no? Que hay que modernizarse. Y modernizarse quiere decir que te quiten hasta donde te dejes, porque es eso lo que estamos viendo ahorita. Cada quien se las arregla como quiera, ¿no? La seguridad, pues ya hay personas, ya calles que ellos mismos se las arreglan para ver cómo se defienden, ¿no? Pero sí estamos viendo eso, sí fue un abuso. Hasta ahorita estamos viendo ya bien cómo funcionan algunas de las leyes secundarias. No hemos visto todo, desafortunadamente, porque el pillaje va a ser muy grande. Ustedes van a ver en la Comisión Federal de Electricidad que le va a ir peor que a Pemex allí. Ahí le va a ir peor de verdad. ¿Por qué? Porque la CFE se desintegra completamente, completamente. Ahí vamos a ver eso. Entonces la CFE yo creo que va a padecer mucho más que Pemex, quizá más rápidamente. Y de hecho, fíjense, lo planteamos nosotros aquí. Hay un escenario en el cual nosotros decimos, la CFE desaparece en tal año, Pemex desaparece, se privatiza la educación, la salud, porque hacia eso vamos. Y de hecho también mencionamos aquí los efectos que puede haber para la educación superior. O sea, al final de cuentas, pues los servicios van a subir de precio. De hecho, ya la UNAM ya lo está haciendo en los posgrados. Ya la UAM también estaba cobrando en los posgrados. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cuál puede ser la salvación? También lo ponemos nosotros en el libro. Fíjense, si surgiera alguna fuerza, no necesariamente un partido, o sea, a lo mejor ustedes son simpatizantes de Morena. Ahora, pues sí, a lo mejor podría ser Morena, pero no necesariamente Morena. Que surgiera una fuerza y que dijera, ¿por qué no ahora hacemos unas leyes que realmente pues, respeten los derechos humanos? Respeten las propiedades de las personas, recobremos la dignidad por las personas, porque hasta eso lo estamos perdiendo nosotros con toda esta bola de pillos que tenemos aquí como gobernantes. Y que este gobierno de verdad trate de rescatar eso, lo trate de rescatar. Nosotros vemos eso como una posibilidad. Y realmente al final terminamos el libro diciendo lo que decía este poema, pero no tan bonito, pero más o menos en ese sentido de que pues todavía no llegamos al fin de la historia, ni al fin de la familia todavía, ni al fin del amor. Todavía no llegamos a eso, todavía no llegamos. Todavía no llegamos a cómo nosotros podemos nosotros no dañar al medio ambiente al vivir. Pero también estamos todavía muy lejos pues del fin de la esperanza. Gracias.
Doctor, muchas gracias, doctor Domínguez. Después de esta agobiante plática, me queda una inquietud. Indudablemente que todo lo que usted nos platicó y más debe saberlo Peña Nieto y la cúpula del PRI, los principales empresarios. Los principales empresarios mexicanos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Esto entregaron petróleo, electricidad y la soberanía mexicana por unos cuantos dólares? Había otra cosa, había el peligro de que las… Miren, compañero, al final sí, porque si no distraen mucho al compañero, sí les suplicamos que al final se hace lo que se tiene que hacer, para que no estén distrayendo al ponente ni al compañero. Y aparte para que le pongan atención al compañero como se merece, al compañero de la Rosa. Entonces, la pregunta es esta. Seguramente no es una pregunta que se pueda responder sencillamente porque no se conoce toda la verdad. Pero, ¿por qué razón esto que López Obrador llama la mafia del poder hace la modificación constitucional, hace las leyes secundarias y sobre todo, como usted nos dice, los directores de Pemex, porque esto no es de un año, los planes de destruir a Pemex estaban escritos hace mucho y aparecían en artículos de revistas económicas y científicas. El trimestre económico del Fondo de Cultura Económica, aparecieron algunas cosas hace 20, 30 años de esto. Entonces, había el peligro de que las compañías y los gobiernos extranjeros destruyeran a Pemex, o es más, había el peligro de una invasión. ¿Por qué? Vaya, ni como negocio veo yo por qué entregan a Pemex. Si a usted tiene alguna idea que darnos, mucho se lo agradecería, doctor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es que se puede sostener Pemex? Bueno, antes no había tal crisis, ¿no? Como ahorita, pero ¿cómo se puede sostener con tantos gastos? O sea, los trabajadores que trabajan ahí, bueno, los ingenieros y todo eso, se les paga muy bien, ¿no? ¿Cómo se puede sostener eso? Es que nunca lo había entendido. Y pues yo creo que el gobierno, como comentario, yo creo que el gobierno le está tirando a la onda de que al narcotráfico, porque en una plática aquí no me acuerdo cuál, se había dicho que el narcotráfico, el petróleo no es el ingreso de dinero, sino el narcotráfico. Entonces, me doy cuenta que el gobierno le está tirando más o menos a vender, a regalar el petróleo y producir más, bueno, cualquier estupefaciente, ¿no? Lo que quiere decir que al final va a haber más inseguridad, más sangre, más violencia y más venta de drogas, que de por sí yo cada vez que salgo a una fiesta ya niños de 14 años me quieren regalar tachas, perico y todo lo que quiera. O sea, es impresionante, la verdad es que niños así, yo ni sé qué droga ya están produciendo, ya el Cocodril, que creo que es una droga muy fuerte y ahora ya lo venden todos los niños. Va a haber mucha sangre. Perfecto.
Buenas tardes. Mi pregunta es, doctor, si el Instituto Mexicano del Petróleo ya desapareció o sigue vigente porque esa era la tecnología en Pemex. La otra pregunta, ¿qué tan factible es revertir las reformas petroleras? Y mi otra pregunta es, la última, si Pemex es de todos los mexicanos, ¿podemos considerarlo traición a la patria lo que hizo Peña? Es todo. Antes que nada, muchas gracias por tan brillante exposición. ¿Usted cree que tendríamos la capacidad suficiente para generar la tecnología como era en aguas profundas? Porque yo veo que ganamos concursos de robótica ante las mejores, sí, y pues se duda que nosotros seamos capaces de hacer eso. Desde luego es un plan ya de hace años el querernos dar en la torre, ¿no? Por mandato de Estados Unidos, pero bueno, gracias. Doctor Domínguez, muchas gracias por su brillantísima exposición. Tengo un comentario, curiosamente hoy en la mañana, una persona que vive en Poza Rica, me vengo enterando que mencionó, Poza Rica se está convirtiendo en una ciudad fantasma. Y por supuesto, Ciudad del Carmen, Campeche, ya había recibido el comentario triste de que se volvió una ciudad desierta. Y mi pregunta va orientada a lo siguiente. Tengo entendido que Estados Unidos era el segundo productor de lutitas, de petróleo y gas de lutitas en el mundo, pero con la renuncia de nuestros diputados y senadores a la soberanía territorial, es decir, autorizaron la compra de terrenos en playas y costas, y dado que los principales yacimientos de lutitas están en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, es decir, toda la zona fronteriza y donde está el clímax del narcotráfico, dado que se vendió esto, dado que ellos ya pueden conseguirlo y están haciendo planes prospectivos de fracking, se está pretendiendo considerar a Estados Unidos como los primeros productores de fracking a nivel mundial. La pregunta específica es, ¿México tuvo que ver entonces con la caída de los precios petroleros por estar impulsando indirectamente el fracking y estar presionando a los mercados internacionales? ¿Es cuánto? Pásale. Buenas tardes. Afortunadamente en este lugar hemos tenido muchas pláticas, bueno, bastantes pláticas sobre este problema. Incluso aquí estuvo Fluvio, ¿sí? Uno de los últimos. Incluso. Muchas gracias, porque al menos técnicamente nos deja más abierta la opinión, el conocimiento de lo que está sucediendo, aunque aquí ya nos han dado bastante información y en realidad que tiene, sí cierto, todo esto fue elaborado en Estados Unidos, porque es el poder anglosajón el que diseña las políticas neoliberales, estábamos platicando hace ratito, ¿sí? Reagan, Thatcher y todos los demás, y aquí sus comparsas. Esto, no lo dijo usted así, pero esto es traición a la patria. Estamos desbaratando este país con el propósito de hacer 3 países en uno. Lo más triste, nosotros estuvimos, afortunadamente, sí, da tristeza, dan ganas de llorar, se siente uno impotente, es una agresividad hacia el conocimiento y hacia la gente terrible,
nosotros, algunos de aquí, sí estuvimos en el Senado, pero es triste ver que mientras nosotros pateábamos la puerta, escupíamos, teníamos ahí el ejército disfrazado, seguramente usted también estuvo, veíamos cómo en ese momento los guadalupanos pasaban todos mansitos a la villa, porque es parte de ese cambio de mentalidad. No es que sea mala la religión, pero el fanatismo es terriblemente espantoso, porque no nos da tiempo y no nos deja pensar lo que viene. Nosotros sabemos y sabíamos, sin tener los números, obviamente, ¿no? Pero está visto. Y yo ponía como ejemplo sarcástico, les decía, pues al mismo Fluvio se lo dije aquí, porque no nos gustó su conferencia a propósito. Yo le dije, sencillo, en la esquina del Salvador y Pino Suárez hay una iglesia, y en esa placa dice que el 8 de noviembre de 1519, aquí a la Ciudad de México, ya estaban antes, pero aquí en la Ciudad de México llegaron los inversionistas extranjeros y que no se podía esperar nada positivo. Entonces, sí me gustaría que usted ahondara más, hiciera algo que despertara la conciencia de la gente dormida, porque no puede ser. Simple y sencillamente no puede ser. Esto es traición a la patria. Por ahí les pasé del señor Fernández, de Carlos Fernández Vega, nada más una muestrita de lo que viene. Por favor, léanlo, pásenlo a compañeros, amigos, amigas, alumnos. Muchas gracias, excelente presentación. Buenas tardes. Ahorita un compañero de allá me comentaba que México sí produce telenovelas. Somos el número 1 en telenovelas a nivel mundial. Somos de los que más producen pobres también a nivel mundial. Pero precisamente esos son objetivos del sistema. Sí, o sea, no es así circunstancial, sino esa es una estrategia del sistema. Quería preguntarle. Compañeros, les pedimos por favor que respeten al compañero que está haciendo la pregunta, escúchenlo como a ustedes los escuchan, ¿eh? Gracias. Teóricamente usted dice que el petróleo se va a utilizar hasta que se agote, a pesar de que existan energías alternas. Por ejemplo, la magnética, que es muy viable. O sea, esta teoría es la que manejan los dueños del dinero, los dueños del poder. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa nosotros hacemos? O sea, siempre estamos esperando a que ellos hagan para nosotros comentarlo, analizarlo, pero en realidad no hacemos nada. O sea, yo le pregunto, ¿qué nosotros como ciudadanos, qué alternativa tenemos para no consumir el petróleo o la energía? ¿Qué podemos desarrollar individualmente en comunidad, por ejemplo? Gracias, buenas tardes. Como cada sábado decimos, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Justicia para los niños asesinados en la guardería del ABC de Hermosillo, Sonora, y libertad para todos los presos políticos que se encuentran encarcelados, todos los luchadores sociales por este criminal gobierno. Le agradezco su ponencia, fue muy clara, muy clara, viene a confirmar lo que hemos escuchado aquí en muchas charlas anteriores. Creo que los que estamos aquí estamos convencidos de la situación, de lo dañino que es la situación, y que más que nada lo que buscamos es alternativas, esperanza. La frase final
con la que usted remacha es muy válida. Está la esperanza todavía. Hay la esperanza y ejemplos hay en Sudamérica de que esto se puede revertir. Claro que se puede revertir, pero hay mucho que hacer. La pregunta iría en este sentido: ¿qué está haciendo la academia en la que usted participa? ¿Qué hace la academia? Porque antes era la academia, eran las universidades, eran los maestros, eran los estudiantes los que se convertían en la vanguardia del pueblo por reivindicar las luchas sociales. ¿Dónde quedó esa lucha académica? Porque vienen y critican al pueblo y hablamos del pueblo y somos agachones y dejados. Y a ver. ¿Cuánto pagamos en las universidades para que cuánta gente se vaya ahí a preparar y a dar clase? ¿Y qué hicieron en la lucha contra las reformas? ¿Encerrarse en sus muros de clase? ¿Encerrarse en sus instalaciones? ¿Dónde quedó la academia? ¿La vimos participando? ¿Vimos a las universidades salir y protestar contra esto que ellos saben que es dañino al país? No, pero a nosotros como pueblo vienen y nos restriegan. ¿Qué hicieron? Son unos dejados. No, vamos ubicándonos y vamos asumiendo responsabilidades. Yo aquí le pregunto al doctor, ¿qué está haciendo la academia? Gracias. Perfecto. Compañerita. Muy bien. Bueno, yo agradezco mucho su exposición porque fue muy clara y muy precisa. Generalmente hemos tenido otras, pero esta me gustó mucho porque como que fue muy práctica y pudimos entender los tipos de petróleo y estas técnicas para hacerla, digamos, para poder sacar el petróleo que están planteando. Pero no sé si nos pudiera abundar un poco sobre el gasto social, este presupuesto que era de Pemex para el gasto social y que ahora tiene pues una repercusión muy, muy grave. ¿Y usted cuánto le calcula que estos negociadores de la patria se ganaron en este asunto? Bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Agradezco esta oportunidad de comentar. De hecho, las preguntas y los comentarios son bien difíciles, ¿eh? De verdad, son bien difíciles. De hecho, me gustaría estar en clase para decir a los estudiantes, si ustedes fueran estudiantes, no sé, a eso lo contesto después. Y después investigar y decirles, ¿no? Miren, las preguntas de ustedes son bien difíciles y les voy a ser muy sincero en las respuestas. Miren, yo soy de un pueblo bien chiquitito, dominado por los narcos ahorita. Yo no puedo ir a mi pueblo. De hecho, yo soy de San Miguel Totolapan, Guerrero, y ustedes ven en las noticias, buscan San Miguel Totolapan, Guerrero, y lo encuentran ahí que mataron a 10, mataron a 5, desaparecieron. Y lo último que escuché, de hecho, fue de que el presidente municipal electo, salió apenas en las noticias, de hecho, de que estuvo hablando con uno de los narcos diciéndole, sí, claro que coopero con ustedes, porque ¿qué le decía? Nosotros te pusimos. Así está en el video, o sea, ya el cinismo es enorme, ya ahorita donde quiera, ya lo vemos, o sea, realmente pues México ha cambiado muchísimo, se ha deteriorado muchísimo. Miren, voy a comentarles rápidamente algunas de las cuestiones que ustedes dijeron, no en orden, porque creo que me reservaría quizás las más difíciles para el final. Miren, ¿qué está haciendo la academia? Siempre la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Entonces, fíjense que cada uno de nosotros, de hecho, tiene los campos de acción, tiene ciertos campos de acción. Tenemos cosas en las que nosotros podemos ser mejores, definitivamente. En mi caso, yo soy un científico. Yo, de hecho, soy físico nuclear. Yo trabajé en el laboratorio en Estados Unidos donde se hicieron los materiales para la bomba atómica. Ahí trabajé yo. Pero yo trabajé en otra cuestión que se llamó fusión nuclear, o sea que no está relacionado a eso. Son máquinas, de hecho, en los cuales se va a usar agua o basura para producir electricidad.
pero todavía no existe. Estamos muy lejos de sacar esa energía de allí, muy, pero muy lejos. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué podemos hacer? Bueno, en mi caso lo que yo he dicho es, por lo menos entender, mínimo lo que podemos hacer nosotros los profesores, los investigadores, es tratar de entender este problema y decírselo a los demás para que lo entiendan, lo mínimo que podemos hacer nosotros. Pero desafortunadamente en México, miren, todo está hecho para que muchas cosas no se hagan. Miren, a mí me ha llamado muchísimo la atención lo que alguien mencionó y dijo, miren, van a concursos los del Poli, van a concursos los de la UNAM, van a concursos los de la UAM y ganan primeros lugares en robótica, pero lo sorprendente no es que ganen primeros lugares, no, lo sorprendente es que ganen esos primeros lugares cuando los competidores son de Estados Unidos, los competidores son de Alemania, son de Francia, son de Italia, y realmente a mí me llama muchísimo la atención realmente cómo esos alumnos que los veo yo en las clases, son alumnos como cualquiera. Y yo de hecho a mis alumnos les digo, miren, ustedes son tan buenos como alumnos en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos 17 años. Viví 17 años en Estados Unidos. Y los estudiantes eran igual que los estudiantes de aquí. Había unos brillantísimos, tan brillantes como el profesor, de verdad se los digo. Yo tengo estudiantes que a veces los veo y digo, este tipo es más abusado que yo. Y claro, la mayoría no es así. La mayoría son estudiantes burros, de verdad. ¿A qué me refiero? No estudian, o sea, no tienen ningún impedimento mental. O sea, pasaron su examen de admisión y ese examen de admisión es una prueba de que el tipo piensa y es bien inteligente, que no es mediocre. La única diferencia con esos estudiantes, diferentes de aquellos que son de los más brillantes, es que ellos no estudian. Y cuando uno dice, ¿y por qué no estudia? Y es bien sencillo entenderlo, porque nuestros estudiantes, muchos de ellos trabajan. Muchos de nuestros estudiantes no son estudiantes que trabajan, son trabajadores que estudian. La situación en México está tan mal que en los hogares no puede sostenerlos ya ahorita muchas veces una sola persona como era antes. Ahorita los dos tienen que trabajar. Y a veces hasta los hijos tienen que trabajar. Yo me he fijado, muchos de mis estudiantes trabajan. Entonces digo, sí, son burros, pongámosle así, digamos, en el sentido así. Pero son estudiantes que son muy inteligentes, pero realmente no tienen el tiempo de prepararse. Yo los veo y a veces les pregunto, oye, ¿qué haces después? No, pues me voy a trabajar. Tengo que trabajar yo. ¿Y cómo los queremos que estos realmente se desempeñen como los mejores, digamos? Cuando vemos nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, yo les cuento a mis estudiantes y les digo, miren, ¿saben dónde viven los estudiantes? Allí mismo en la universidad, allí viven, dentro de las instalaciones de la universidad. Y ustedes van a la biblioteca cuando hay exámenes y la biblioteca está abierta las 24 horas del día. Y uno dice, ¿cómo vamos a poder competir contra esto? Sí hay personas que compiten, porque el mexicano es tan inteligente como el griego, como el alemán, como el gringo. Yo les digo a mis estudiantes y les digo no para presumir, les digo, les voy a decir esto, pero no para presumir, nada más para que vean de lo que uno pues es capaz. Les dije, mire, yo aquí en México era un estudiante más o menos bueno, nunca saqué 10 en todas las materias. Me fui a Estados Unidos, me dio miedo competir contra los gringos. Dije, no, a lo mejor son más inteligentes que yo moreno, etcétera, etcétera. Saqué puro 10 en Estados Unidos. Ni en México había sacado puro 10, allá sí había sacado. Creí que yo era muy inteligente, ¿por qué? Pues nomás me dedicaba a estudiar. Como además no hablaba bien del inglés, no podía ver ni telenovelas en inglés. Entonces, puro estudiar. Me volví una máquina de estudiar. Y ya. Si ustedes ven a Newton, les digo a mis estudiantes, fíjense Newton. Newton se dormía a las 2, 3 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba despierto. Y lo único que hacía era trabajar. No se divertía. Dicen que se rió una vez en toda su vida. Newton. Lo único que hacía era estudiar, estudiar. Y la gente diría, oye, pues qué chiste. Pues es lo mismo. Nosotros vemos a estos estudiantes que van a competir. Y fíjense, deben ser estudiantes que son bien dedicados, brillantes. Yo he tenido estudiantes, de hecho, allí en la UAM fueron a competir a la NASA, sacaron un buen lugar, y el tipo que era lo que hacía,
pues muy dedicado. Lo que pasa es que las oportunidades ya no son las mismas. Ahí es donde viene el problema. ¿Dónde están esos estudiantes después? ¿Cuántas becas se les ofrecen? No hay. Tenemos, por ejemplo, mexicanos que van al extranjero, regresan y no hay plazas. Y luego muchos que van fuera, hacen sus doctorados y ¿saben cuál es el sistema de México? Miren, aquí si ustedes entran, por ejemplo, a trabajar en la universidad, uno tiene un salario base, pero luego vienen las becas. Y luego saben las becas, ¿cuáles son las mejores? Las becas de investigación. Está lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores en México. ¿Y saben para qué está hecho ese sistema? En mi opinión, para que no se haga tecnología. De verdad. En Estados Unidos, si ustedes, por ejemplo, van, tienen que dedicarse a ser investigadores. Tienen que seguir ciertos programas. Aquí en México es hacer puntos. A ese Sistema Nacional de Investigadores le da puntos, muchos puntos, a aquellos que hacen muchas publicaciones. Y muchas de esas publicaciones son refritos, de verdad son refritos, no es para hacer tecnología. De hecho, en la UAM, fíjense si hacen patentes. Las patentes generalmente es sobre desarrollos tecnológicos, pero esos desarrollos tecnológicos nadie los usa, a nadie le interesan. ¿Saben cuántos pesos ganó la UAM en el año 2013 por patentes? 0 pesos. ¿Qué quiere decir? No sirven para nada. Es una desgracia los sistemas que nosotros tenemos en México. No son para hacer tecnología, no son para hacer innovaciones tecnológicas que se puedan usar. Eso habría que cambiarlo. Pero ¿qué hacen los académicos? También cómodos, haciendo puntos. O sea, no se dedican a estas cuestiones de tratar de resolver problemas nacionales. De hecho, en mi caso, cuando regresé a México, dije, pues en México no se hace fusión nuclear. No, pues ¿qué hago? Se hace petróleo, entonces me metí al Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces ahí les empecé a criticar, les dije, pero si están bien mal estos planes que ustedes tienen, entonces mejor me corrieron, entonces mejor me fui a la UAM y entonces dije, pues ahí puedo hacer lo que quiera yo, y entonces me dediqué a hacer cuestiones de energía. Ahorita estoy haciendo pues modelos para los carros pesados, cómo consumen combustible. El combustible que se usa en el mundo es el petróleo. ¿Es el mejor combustible? Obviamente no, nos está echando a perder la tierra, de verdad. Entonces, por eso es que yo les decía que el petróleo, mucho del petróleo se va a quedar en el subsuelo, sí se va a quedar. Miren, cada vez van a entrar nuevas energías. El problema ahorita que se tiene es que las nuevas energías no las podemos asegurar. Como les decía, ustedes no pueden asegurar que en 1 mes y medio con 3 horas y 2 segundos va a estar con este sol aquí. No se puede asegurar. No podemos nosotros confiar en una fuente que digamos y nos va a dar esto, mucha electricidad. Eso pasó en Texas. Fíjense que en Texas hicieron toda una red para energía solar, para sacar mucha electricidad solar. Hizo frío, no hizo viento y se quedaron sin electricidad. Fíjense nada más. ¿Qué pasó en Japón? Japón tenía muchos reactores para producir electricidad. Entonces hicieron sus plantas nucleares y dijeron, pues a ver, una ola que llegue, que mida más de 14 metros. No, hombre, eso a quién se le ocurre. Yo creo que a la naturaleza no. Entonces, ¿qué pasó? Vino un tsunami, pasó toda esa barrera. Entonces, lo que hizo fue que no funcionaron todos esos sistemas que se tenían, digamos, mecanismos alternos para tratar de que el centro del reactor se enfriara. También fallaron esos. La probabilidad de que eso pasara era pequeñísima. En un reactor pasó en 3 reactores. En 3. ¿Qué pasó después de eso? Se apagaron los reactores y empezaron a comprar fuentes de energía que funcionaban ¿con qué? Con combustibles fósiles que nunca fallan, pero son bien dañinos. Nosotros a veces pensamos y decimos,
es que esta fuente es limpia, esta sí es limpia. No existe una sola fuente que no tenga problemas. Miren, aquí de seguro hace muchos años, no sé, 60, 80, 100 años, a lo mejor aquí había caballos pasando por aquí, ¿eh? Y dejaban estiércol allí en las calles. Después pasó un carro y entonces pensaron, se acabó el estiércol, ya no va a haber basura. Hay basura, pero no es biodegradable. Ese es el problema que tenemos. Entonces, las fuentes sí van a ser más limpias en el futuro, definitivamente sí, pero todavía no tenemos esas fuentes. ¿El petróleo es malo? De lo peor que hay, pero de lo más fácil de usar. Ese es el problema que se tiene. ¿Sería bueno no usar petróleo? Obviamente, definitivamente, sería de lo mejor, porque realmente sí, ya se están viendo los efectos a la Tierra, de verdad, se están viendo. El problema es de que al parecer van a ser más graves, van a ser más pronto. Ese es el problema que se ve, sí. Pero todavía esas fuentes que son muy buenas, muy limpias, todavía no las tenemos a precios accesibles. Ese es el problema. ¿Se va a acabar el petróleo? Miren, mucho del petróleo más seguro que quede bajo tierra. Mucho del petróleo, sí. Porque realmente imagínense que los efectos sean muy grandes. Va a haber un movimiento que va a decir, oye, pues ya no podemos. Y sí va a llegar, puede llegar ese momento. Puede llegar ese momento. Por ejemplo, ahorita, miren, cuando los precios del petróleo son muy altos, entonces uno se va a las energías renovables porque son competitivas, porque el precio es bien alto. Pero cuando el precio baja como ahorita, hasta los incentivos para hacer investigaciones en eso bajan. ¿A quién le interesa, por ejemplo, la energía solar, digamos, cuando el precio del petróleo es bajísimo, cuando la gasolina es bajísima? A pocos, de verdad a pocos. Entonces nosotros estamos viendo eso. Y realmente sí, el mundo puede usar muchas energías. Miren, aquí ustedes podían sacar energía de la diferencia de temperatura entre el piso y el techo. La pueden sacar. Hay muchas maneras de sacar electricidad. El problema es el costo. Ese es el problema. Entonces el petróleo todavía va a seguir dominando por muchísimos años. Todavía Estados Unidos va a ir por el petróleo de muchos países, entre ellos el de México. En México obviamente se tiene en muchos lugares donde se piensa que hay petróleo de lutita. Sí. Por ejemplo, todavía no se está seguro de cuánto petróleo de lutita se pueda sacar. De hecho, la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos ha dado unos números que son bien bajos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que sí, digamos, estas compañías se apropien de ciertos terrenos. De hecho, hasta podría ser que surja un país entre México y Estados Unidos. ¿Por qué no? Si llegaran esas compañías, de hecho está en el libro, ahí discutimos por qué. Podría ser posible, entre México y Estados Unidos surge otro país, estas compañías se adueñen, pero también lo peor según nosotros, y está en el libro, es de que se descubra mucho petróleo en el Golfo de México. Eso sería lo peor para México. Entonces sí, podríamos asegurar de que y los veneros de petróleo el diablo. Sí, ¿por qué? Porque Estados Unidos puede estacionarse ahí. Ese es un lugar geoestratégico bien importante. ¿Y quién lo saca de allí? Y con el pretexto de que viene a defender sus compañías petroleras. Eso podría ser lo peor que puede pasar. Los de lutitas no tantos, porque también como lo discutimos en el libro, ahí muchos de los terrenos van a estar disputados con los narcos. De hecho, nosotros vemos de que pueden surgir hasta guerrilleros, narcos y gobierno, guerrilleros, narcos, gobierno y compañías privadas, y las asociaciones entre ellos. Narcos con guerrilleros, narcos con el gobierno, etcétera, que ya lo estamos viendo, de hecho, eso lo estamos viendo. Entonces eso podría ser alguna de las cosas que podrían pasar. ¿La gente puede reflexionar algún día y reencauzar a México? Sí se puede, sí se podría. Y una de las causas podría ser, por ejemplo, que estos efectos fueran bien graves para la gente. Eso podría ser, que la gente ya no aguantara. Pero claro, lo vemos en Grecia, la gente ya no aguantaba, etcétera. Pero al final, ¿qué pasó? Pues se alinearon. O sea, lo estamos viendo. ¿Hay esperanza? Desde luego que hay esperanza. O sea, Estados Unidos y cualquier otro país no puede dominar a los mexicanos todo el tiempo, en todos los lugares. No se puede. Y sí pueden surgir movimientos, definitivamente. Claro, una de las cosas que también vemos es de que a los gobernantes se les compra fácilmente. O sea, la gente quiere asegurar
pues patrimonio para sus hijos, para sus nietos. Y yo creo que pues, Peña Nieto lo logra, la Gaviota lo logra, Videgaray lo logran, todos ellos. O sea, no se conforman con poquito. Ese es el problema. El problema es que quieren todo y nadie los puede detener, el Congreso no los puede detener. O sea, las leyes en México no se respetan. O sea, si por ejemplo a mí me preguntaran, bueno, ¿en dónde hay más corrupción, aquí o en Estados Unidos? Pues es fácil, en Estados Unidos pues hay más dinero. Pero entonces, ¿por qué no lo vemos tan claramente? Porque yo creo que en Estados Unidos se respeta un poco más la ley, es lo que yo diría, dentro de Estados Unidos. Claro, como país, pues Estados Unidos se adueña de todo, se quiere adueñar de todo, porque es fácil, tiene toda la tecnología. De hecho, nosotros pues estamos espiados todos los días, nosotros ponemos ahí Google, nos ponemos cualquier cosa y pues nos registran. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, el señor ponga en Google, no sé, la palabra gobierno, a que lo ponga ella en su computadora. Las respuestas son diferentes, fíjense bien, son diferentes. O sea, nosotros realmente estamos muy vigilados, pero aún así yo pienso que sí se puede hacer mucho. Y yo pienso que los gobernantes, pues realmente en México, pues la han encontrado bien fácil. Lo pueden hacer y son cínicos. O sea, cuando uno, por ejemplo, no sé si han escuchado noticias y dicen, oye, pero está bien esto de importar petróleo de Estados Unidos, los 100,000 barriles. Dicen, no, está re bien porque mejoramos las relaciones con Estados Unidos. En lugar de decir, no, pues no invertimos para explorar y por eso no tenemos petróleo. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos, va a haber miles de despedidos en Pemex, el gobierno dice, va a estar re bien porque ahora van a trabajar en las compañías privadas, les va a ir mejor. O sea, el cinismo es tan grande y la gente no puede decir tanto porque aparte, pues los medios de comunicación sí están controlados. O sea, realmente están controlados, son pocas las opciones. O sea, hay movimientos que se han dado en México y han dado la esperanza, pero han muerto. Sí han muerto. O sea, vemos el movimiento de Yo Soy 131. ¿Y qué pasó con eso? Pues nada. O sea, ¿qué pasó? Bueno, el 132 sí, pero también, o sea, ¿dónde está? Lo de Ayotzinapa. Lo de Ayotzinapa todavía sigue vivo, pero el gobierno confía en que con el tiempo se va a olvidar, así como se olvidaron las casas, la Casa Blanca, así, o sea, todos esos desastres que vemos nosotros de corrupción, etcétera. Dicen, no, pues se va a olvidar. Entonces, quizá ese movimiento de Ayotzinapa quizá no muera. Quizá. Nosotros vemos el Politécnico, este movimiento del Politécnico, y también da una esperanza y dice uno, ojalá por lo menos la educación superior cambiara, ojalá se mejoraran estas cosas, pero vemos y decimos, a lo mejor también muere. Y eso es precisamente también algo que tiene que ver con la academia, y yo lo veo. Por ejemplo, nosotros vemos los planes de estudio y cada vez los planes de estudio los vemos y son más ligeros. De verdad son más ligeros. O sea, yo veía, por ejemplo, no sé, las matemáticas y la física que nosotros llevábamos, y era pura matemática y física, y veíamos en las ingenierías, y durísimo. Y los politécnicos se quejaron y dijeron, es que son más ligeras, porque nos están haciendo técnicos, nos quieren para técnicos. Y uno lo piensa, fíjense, si México no hace tecnología, y vienen estas compañías, lo que quieren un técnico, alguien que apriete los botones, eso es lo que quiere. Nosotros vemos los ingenieros y no tienen trabajo. ¿Qué hacen nuestros ingenieros ahorita? Son vendedores. Se dedican a mantenimiento, a traducir manuales, eso hacen. Nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué hacía un ingeniero, por ejemplo, en los 70s? Diseñaban las refinerías. Diseñaban esas plantas, hacían la ingeniería de detalle, increíble. En las petroquímicas diseñaban plantas. México asesoraba a Brasil, increíble. España, Colombia, otros países. Y ahora, ¿qué vemos? Los brasileños tienen esa tecnología y lo único que pueden decir nuestros gobernantes es, sí, les copiamos los modelos de negocios a Brasil, a Colombia, etc. Aunque son corruptos de todas maneras. Ahorita se decía es que Brasil, pues ¿dónde está ahorita Brasil? Era México. México realmente era la joya de la corona de toda Latinoamérica. Pero ¿qué hicieron los gobiernos? Empezaron a desmantelar el IMP. ¿Y qué queda del IMP? Miren, el IMP lo que hace son servicios. El gobierno se dio cuenta que había que
pagar la investigación a través de servicios. Entonces, desde 1987, en el gobierno de hecho de Miguel de la Madrid, se le empiezan a dar contratos a Pemex, al IMP, para que hiciera servicios. O sea, la investigación era un servicio. Antes de eso no. Pemex le daba dinero al IMP, le decía, y te va todo este montón de dinero y haz la investigación que quieras. Entonces, lo que hacía el IMP es, podía planear a largo plazo. Hacía todas esas plantas. Es increíble, de verdad, cómo México destacó. Era de lo mejor en el mundo en ingeniería. En ingeniería, que ya no existe en México. Entonces al IMP se le pagó todo lo que tenía que hacer a través de servicio y el IMP entonces necesitaba esos servicios. Miren, esa cosa fue tan mala que en el año 2004 el proyecto 27 del IMP en monto, así, el 27 en monto, de lo que adquirió el IMP de trabajo, fíjese, el 27 fue hacerle la fiesta familiar a Pemex Refinación. Cuando a mí me invitaron al Senado en el año 2008, y ustedes lo pueden ver en YouTube, yo les dije, miren, ¿por qué al IMP lo ponen a hacer estas cosas? ¿Por qué el director del IMP se presta a hacer eso? Cuando ellos deberían hacer investigación y desarrollo tecnológico, lo ponen a hacer la fiesta a Pemex, fiesta familiar para Juan Bueno. Imagínense, cuando aquí de seguro hay algunos negocios de 15 años que hubieran podido haber hecho esa fiesta. De verdad, así de grave estaba la situación. Entonces lo que se tiene que hacer es que al Instituto Mexicano del Petróleo, si se le quisiera rescatar, sería darle dinero para que haga esa investigación, ese desarrollo tecnológico, pero también poner directivos que sean capaces. Por ejemplo, el que era director cuando a Pemex se le dio cuando al IMP se le dio el contrato de hacer esa fiesta, era Gustavo Chapela. El Gustavo Chapela, un doctor, de hecho, de la UAM, que fue rector general, lo hicieron director del IMP, y entonces él era el director general y tenía, fíjense, como a su asistente técnico a un veterinario. Su coordinador de asesores era un ingeniero civil que no había hecho ni nunca ingeniería civil. Entonces uno dice, ¿quieren destruir algo? Pues pongan a los directores que tienen. Fíjense, el director ahorita de Pemex, que estaba en OHL, ¿a quién va a servir? Pues a OHL. Van a poner ustedes como director del IMP a alguien que jamás en su vida ha hecho algo práctico, como fue Chapela, que va a tener, fíjense, un coordinador de asesores, alguien que no tiene nada que ver con la industria, que va a tener como su asistente técnico un veterinario. Entonces ustedes ven cómo son esas instituciones, nada más de ver el organigrama. Yo trabajé en ese laboratorio de Estados Unidos por 11 años y ustedes veían al mero jefe y era un doctor en física. Veían al de abajito, su ayudante de achichincle, un doctor en física. Veían al otro achichincle, doctor en química. Puros doctores en investigación y de uno decía, ¿qué hará esta institución? Pues investigación y desarrollo tecnológico. Y aquí uno dice, ¿qué hace esta institución? Pues quién sabe. Y es la mejor manera de destruir una institución. Y vemos en los directivos, ¿no? Lo vemos en los directivos. O sea, ¿quiénes son? Entonces son puros compadres al final. Son familias, de verdad. Ustedes los ven y son familias. Entonces quieren beneficiar a las familias. Entonces ahí es donde uno dice, está bien difícil acabar con esto. Entonces, por lo que uno puede hacer es por lo menos entender mínimo entender el problema, tratar uno de avanzar en ciertas investigaciones, uno mismo, y pues cuidar el medio ambiente también. O sea, yo, por ejemplo, conozco a muchas personas que, por ejemplo, hablan del cuidado al medio ambiente y el mismo Mario Molina. O sea, en una ocasión yo lo vi, él se cuida mucho del medio ambiente y está muy bien. Es una persona muy brillante, ganó el premio Nobel, etcétera. Pero a veces uno lo ve cómo llega y unos carrazos, unas camionetas grandototas, y uno dice, pues ¿cuánto consumirá esto? Cuando digamos alguien que defendiera el medio ambiente debería llegar en su carrito chiquitito, eficiente. A veces a mí me preguntan, ¿y tú cómo llegas? Pues yo uso el metro y yo no manejo, yo no tengo carro.
porque sí me preocupa el medio, de verdad me preocupa el medio ambiente. Creo que sí estamos en un problema. Nada más que, gracias, sí. Nada más que una de las cosas que he visto en el metro, por ejemplo, y yo he estado en muchos metros, de hecho, he estado en muchos metros, y da mucha tristeza, por ejemplo. Ustedes, por ejemplo, van al metro de Washington y ven cómo la gente va súper elegante del metro, y dice, ay, elegantísimo. Hace poco estuve en Argentina, entonces ve gente y una gente, pues más o menos bien vestida, ¿eh? Y aquí se sube uno al metro y lo ve todo sucio el metro, fíjense. Y la gente cada vez con no sé, se ve el vestido, cada vez, no sé, menos bien vestidas, pongámoslo así. Y lo peor de todo es que ustedes no se pueden subir a un vagón sin que llegue alguien vendiéndole el CD, vendiéndole, no sé, las lámparas, vendiéndole un montón de cosas. Y ahí se ve uno, dice, ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde están los buenos trabajos? Y esto de la reforma energética uno lo ve y dice, ese fue un cuento chino definitivamente. Y yo pienso que en el futuro se va a ver así, como que fue un cuento chino, y ojalá para entonces los mexicanos sean mejores, en el sentido de que ya habrían reclamado y digan, ¿y cómo los mexicanos de ese tiempo se dejaron tanto? Yo me acuerdo muy bien de esta carta que escribió Benito Juárez a Romero. Ahorita no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llamaba? Hay una... Matías Romero. Esa carta es preciosa, a mí me gusta muchísimo. Está en el Palacio Nacional. Entonces la carta dice, miren, así en mis palabras lo puedo decir, dice Benito Juárez, que Estados Unidos venga y nos robe, así, nos robe, porque somos más débiles, está bien, eso está bien, está bien. Lo que no está bien es que nosotros estemos de acuerdo y le afirmemos que está bien eso. Y eso es lo que se acaba de hacer aquí en México con las leyes secundarias. Eso es lo que se acaba de hacer, realmente. O sea que estos pillos, digamos, estos diputados y senadores que cambian de lugar, etcétera, que les aplauden como Manlio, Beltrones, etcétera, hayan hecho eso. O sea, hayan escrito y así, dejado constancia, estos legisladores que supuestamente nos representan, que eso está bien. Legalmente se lo pueden llevar, o sea, es legal todo este despojo. Ese es el problema. Entonces sí, fíjense que sí hay peligros, de hecho sí, esta zona fronteriza, yo diría que si México de hecho pues no hace lo suficiente, hasta se podría perder. Yo sí veo un país entre México y Estados Unidos, sí lo veo, desafortunadamente lo veo. O sea, si ustedes se fijan, del lado de Estados Unidos, California y Texas son como dos países. Texas se ha querido independizar. California es riquísimo, es una de las economías más grandes de todo el mundo cuando se le considera así separado. Entonces podría ser eso, pero también la parte del Golfo de México se podría perder. Esta parte se podría perder. De hecho, lo discutimos en el libro. Miren, uno lo que tiene que hacer cuando analiza el futuro es hacer escenarios de lo que puede pasar. Y a ustedes a lo mejor piensan, pero eso está bien loco. No, hay cierta probabilidad de que algo pase. Cuando se hace una planta nuclear uno puede decir, ¿y qué podría pasar aquí? ¿Qué podría pasar? Entonces tiene que analizar con probabilidades. Entonces uno puede decir, sí puede haber una ola de más de 14 metros, sí puede pasar. Ahora, ¿existen maneras de evitar eso? Claro que sí, pues pones el reactor en un cerro, ¿no? O sea, ¿cómo te van a llegar las olas allí? Así de sencillo. Entonces, en este caso, uno debiera pensar, miren, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podemos evitar que pase eso? ¿Cómo podemos evitar que se pudiera fracturar México? ¿Cómo lo podemos evitar? Si ustedes revisan el número de países que había hace 100 años, era mucho menor que el que existe ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente, pues, miren, sí hay mexicanos inteligentes. Miren, si ustedes hacen un examen a ustedes así, y ponen unos gringos así, de las edades de ustedes, y a otros gringos por acá, y miden el coeficiente intelectual,
va a ser el mismo. O sea, en promedio es el mismo. Hay una campanita y la campanita es la misma. Ustedes sean negros, amarillos, pintos, de colores, lo mismo, de verdad. ¿Cuál es la única diferencia que existe? Las oportunidades que nosotros tenemos. Nosotros vemos gente bien brillante que termina la carrera y ¿de qué van a trabajar? Si no hay trabajo. Nosotros... Definitivamente, eso es cierto también. O sea, uno puede decir y dice, no puedo creer yo esto de verdad. O sea, ¿cómo es posible que nosotros pensemos, no sé, que una ciudad puede ser un país, ¿no? Por poner un ejemplo? Es que no puede ser de verdad. O sea, yo he escuchado algunas cosas que dice Peña Nieto y dice, digo, no es posible de verdad. Y sigue de presidente. Y le aplauden, es más, y le aplauden. Pero bueno, también él pide que le aplaudan también, ¿no? Pero es increíble. Entonces vemos nosotros estudiantes, salen de la carrera y ganan 3,000 pesos. 3,000 pesos ganan estos estudiantes. No es posible. Y luego lo que se les pone a hacer, o sea, es apachurrar botones, es estar vendiendo. Y uno dice, y toda la álgebra, y todo el cálculo integral que ellos echaron, y eso de derivar, entender la probabilidad y estadística, que cuesta tanto trabajo entenderla. Y entonces, por eso el Politécnico, pues tenía este plan de bajarle. O sea, ¿por qué quitarle todo el cálculo? Y ustedes ven algunas carreras y ya les quitaron muchas de estas cosas. Entonces, entran los estudiantes, por ejemplo, a la carrera de electrónica, y como ven los carritos esos que se mueven y ven el celular y todo, piensan que a lo mejor electrónica es pues apachurrarle los botoncitos, no es que el carrito se mueva y lo estamos dirigiendo, no. Cuando electrónica es entenderle cómo se mueven estos átomos, cómo se cambian los electrones de un átomo a otro, cómo todo se puede considerar como si fuera un fluido, cómo si la luz puede ser partículas u ondas, o las dos cosas y a la vez. Eso es la ingeniería. Entonces lo que se está haciendo ahorita es también en las universidades, en los politécnicos, esos, decir, tú nada más vas a servir para esto, entonces pues nomás te enseño eso. Y la capacidad de crear. Esa capacidad de crear viene de entender realmente esa matemática y física cuando son ingenieros. Cuando son licenciados, pues son otras cosas, obviamente. Pero es esa parte también que se está perdiendo en las universidades y hay que poner muchísima atención, porque realmente cuando se quiere aniquilar a una nación, pues que no piense la gente, que no pueda crear. Cuando hay ejemplos, pero de verdad, y lo vimos en las noticias, fíjense, es muy seguido. Por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería, lo último que escuché, me parece que fue en Europa, donde ganaron un primer lugar. Y les digo, aquí han concursado en la NASA. ¿Por qué? Porque yo le digo a mis estudiantes, miren, es la misma física aquí que en Europa, que en Estados Unidos. Los libros de texto que ustedes llevan son los mismos. De verdad, son los mismos libros de texto. O sea, no busquen más. O sea, la integral es igualito. Pues eso viene desde Leibniz, que fue el que la inventó así. Bueno, Newton, de hecho, tenía otras notaciones. Se pelearon entre los dos ahí. Aunque quizá los dos ahí más o menos lo hicieron. Aunque Newton decía que Leibniz le robó. Dijo, no, es que me robó las ideas, etcétera. Porque a lo mejor Leibniz se paró por un día por allí en Inglaterra. Claro, aquí cuando nosotros vemos esto, no se compara con eso, ¿eh? Esto se parece demasiado cuando vemos ahí ese reporte del Senado de Estados Unidos con las leyes secundarias. Sí se podría considerar como plagio, de verdad. O sea, en el sentido ese de Newton y Einstein, sí, fue un plagio. Nada más que el gobierno de Estados Unidos, pues obviamente no va a reclamar porque pues, le hicieron caso. Y más todavía, ¿eh? Así que yo pienso que sí, miren, sí se puede, México se puede reconstruir. Definitivamente sí se puede reconstruir. Sí se puede reconstruir. Pero para eso va a ser necesario que las cosas se pongan o bien mal o que la gente realmente pues se concientice. Pero eso va a ser bien difícil. Miren, aquí hay un montón de gente con carros que no tiene ningún problema por comer. Ningún problema. Ningún. Y ustedes mismos. A lo mejor dicen, no, pues sí, las cosas se van a poner peor, les van a subir los impuestos, obviamente el IVA, etc. Pues comen menos, total. O sea, ya no comen tantos
no sé, helados, un poquito menos de tortilla. Y es que así es, ¿eh? Así es, de verdad. Entonces la gente como que resiste, como que es bien difícil decir que no, porque si ustedes dicen que no, pues también hay que tener mucho cuidado, aténganse a las consecuencias. El gobierno tampoco es suave y lo vemos. Entonces la gente que reclama pues también tiene ese peligro y la gente debe saber también ese peligro. Por eso es que los líderes pues, son los primeros que matan, pues, son los más valientes. Entonces sí, yo pienso que sí, México definitivamente tiene con qué salir adelante. Sí tiene con qué salir adelante. Pero mucho es eso, concientizarse o decir pues que ya no aguantan más y realmente mejorar la educación. No perder. Ahorita yo pienso que una de las batallas más grandes que se va a dar va a ser en las universidades. En las universidades porque quizá va a haber una tendencia a privatizar con el pretexto de que no hay dinero. Y una de las cosas muy sencillas es empezar a subir el precio de los servicios y bajarle de nivel a las carreras. Ahí es donde se va a ver. Desafortunadamente, yo pienso que viene eso y viene la cuestión de privatización de las instituciones estas de salud. También eso lo vamos a ver allí. Pero pues vamos a estar nosotros aquí. Yo pienso que en 10 años, en 20 años, con menos obviamente, ¿no? Con menos, si no reclamamos. Pero ojalá, digamos, surja una fuerza. Y yo pienso que hay suficiente. Ha habido indicios, les decía, este movimiento de 131, 132, el movimiento de Ayotzinapa, ojalá no mueran. Porque si mueren, mueren las esperanzas. Pero la esperanza, pues es el último que muere a final de cuentas. Así que podemos estar aquí mejor. Gracias.